El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, esta es una emisión más de su programa Caso Abierto. Les habla su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas, desde la Perla de la Sierra, esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. De verdad, muchas gracias por su preferencia, muchas gracias porque ya sabemos que hay mucha gente allá en casita, allá en el transporte, que bueno, que están esperando nuestro programa. Y bueno, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues ya saben ustedes que Caso Abierto es un programa de abogados, es un programa en el que tratamos de compartir con ustedes pues un poquito de la vida diaria, de la vida cotidiana, de lo que vivimos todos los días en los problemas, porque pues realmente pues el salir del domicilio, la existencia misma genera problemas porque tenemos muchas necesidades. Cuando platicamos un poquito del derecho de los alimentos, bueno, pues tal pareciera que solamente es la comida, ¿verdad? Porque la palabra alimento implica precisamente el objeto, ¿verdad? que nos nutre para nuestro organismo. Sin embargo, no. Fíjense, por ejemplo, que los alimentos es casa, vestido y sustento. Y entonces, entre las casas, en lo que es el patrimonio, la necesidad de un techo donde cobijarnos, ¿verdad? Igual donde cobijar nuestros cuerpos a través de la ropa, del vestido, etc. Y fíjense que hablando precisamente de ello, no solamente es eso, vuelvo a insistir, pareciera que solamente es la comida, no, hasta la diversión. Cuando platicamos un poquito de los alimentos, tenemos que platicar también de lo que es hasta un niño necesita a veces ir a los juegos, ir a divertirse, comerse una paleta, y bueno, eso es parte también de las necesidades del ser humano. Y sobre ello, precisamente hoy vamos a platicar un poquito de una necesidad que es precisamente la casa, la vivienda, el lugar donde tenemos que descansar, donde tenemos que habitar, donde tenemos que cobijarnos. Así que bueno, insisto, hoy vamos a platicar sobre eso. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy nuevamente la bienvenida a mi compañera, amiga, una gran abogada, la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda. Licenciada, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por este espacio que nos están brindando en el programa de Caso Abierto, una emisión más de Teciutlán FM 90.9, gracias al programa Sin Barreras con la locutora Gloria Mejía. Y pues nosotros muy contentos de estar aquí en este mes, prácticamente lo que usted acaba de comentar, el tema de los alimentos se va a tratar dentro de 8 días, entonces estén muy atentos porque sí hay bastante demanda con este tipo de alimentos y tenemos muchas preguntas. Les recordamos que contamos con la línea de celular al 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Tenemos un correo que es lic-parodi con y@hotmail.com. Tenemos también Facebook, que aparece como Juan Parodi Nativita, Rocío Paredes Tejeda. Ahí nos pueden dejar algún tema, alguna sugerencia, pues nosotros con todo gusto se las recibimos. Estamos en YouTube, también en Juan Parodi Nativitas, Caso Abierto. Ahí pueden ingresar a la hora que ustedes gusten, checan los temas que estamos tratando y pues igual alguna opinión, pues déjenos su recadito ahí para saber si les gusta o no, o sobre qué temas nos sugieren para tratar y pues nosotros orientarlos un poquito o darles nuestro punto de vista con estos temas. Así es, y fíjense ustedes que, bueno, sí hay gente que me ha preguntado, oiga, licenciado, es que los hemos buscado en Facebook, nos cuesta un poquito de trabajo, no los encontramos. Es muy fácil, hay que meterse primero a la página de YouTube, y ahí ya, una vez que están ahí, ponen Juan Parodi Nativitas, y ponen adelante Caso Abierto y automáticamente les van a salir todos los programas que hemos grabado, incluyendo ¿verdad? Y entonces, bueno, con toda la tranquilidad allá en la casa, en el hogar, bueno, pues podemos checar un poquito de lo que platicamos pues cada 8 días. Así que bueno, pues, licenciada, iniciamos el tema, ¿no? Hoy vamos a platicar, queridos amigos, en relación a lo que son las propiedades, lo que son las casas y terrenos, cuando en realidad estamos ante un despojo
o cuando estamos ante un juicio civil. De repente vamos a ver al abogado y entramos a su despacho, le planteamos el problema y a veces nosotros los abogados tenemos el problema de que estamos acostumbrados a un léxico, a un lenguaje, pues que nosotros perfectamente entendemos. Sin embargo, pues la gente, ¿verdad? En lo popular, en lo general, pues es obvio que no está inmersa en lo que es este tipo de cosas y de repente sí nos cuesta trabajo digerir, entender lo que nos dice el abogado, ¿no? Y además pocas personas tenemos así como que el don como para explicarlo con bolitas y palitos y de repente nos quedamos, ¿qué dijo? Entonces, pues sí, realmente, así como, pues es que el licenciado me dijo, bueno, porque bueno, hay gente que de repente va, nos consulta, ¿y qué le dijo el licenciado? Porque bueno, obviamente va gente que ya consultó a otro abogado y no le entendió o que ha invertido ya mucho dinero y no ve resultados. Y entonces, obvio, pues consultan una segunda opción, van a vernos y bueno, pues lo primero, ¿no? Bueno, ¿y qué le ha explicado su abogado? ¿Qué le ha dicho? Es que me dice esto y esto, pero licenciado, la verdad no le entiendo. Que es que me dijo que se van a mandar los papeles a Puebla, es que no le entiendo, licenciado, y la verdad... Y bueno, sí encuentro que de repente sí hay mucha gente que ha sido engañada, ¿no? Incluso con trámites que ni siquiera existen. Entonces, sí es importante, queridos amigos, el tema de hoy, porque vamos a estar platicando. Y además, ahorita que me acuerdo, porque vamos a tratar ese ejemplo, de que llega la gente de repente a las instituciones, a los palacios municipales, ¿verdad? Porque bueno, normalmente dices, bueno, tengo este problema, ¿con quién lo puedo resolver? Y entonces empiezas a cuestionarte, a preguntarte y decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y en lugar de ir primero a consultar con un abogado, pues te vas y lo primero que vas al palacio municipal y andas preguntando, ¿no? Oiga, tengo este problema de este terreno. Oiga, me acaba de invadir mi vecino, ¿no? Oiga, voy a obras públicas, voy al palacio municipal, voy a otra oficina de predial, es que ya pagué el predial, y resulta que mi vecino me invadió. Entonces, en realidad no sabes qué hacer. Y entonces, no falta la persona, generalmente en los palacios municipales, te dicen, vaya usted a ver a fulano, a tal oficina, no quiero mencionar. Y te mandan, ¿no? Y ahí, a lo mejor, que ese es uno de los problemas que tenemos, que cada ayuntamiento, recordemos que la mayoría de los ayuntamientos duran 3 años en el cargo, y que cada presidente municipal trae su gente, que esa es una de las cosas que nosotros cuestionamos como ciudadanos, en el sentido de que no se le da continuidad. Hablaban hace algunos años jueces y magistrados que era importante la carrera judicial. ¿Por qué? Porque si vas a ser juez, bueno, pues que siempre seas juez de preferencia, que te capacites, que te perfecciones, de tal manera que como ser humano puedes cometer errores, pero que cometas los menores errores posibles, ¿no? Igual los que son los abogados, igual los que son médicos, igual todos deberíamos de tener una carrera, pero en lo mismo, ¿no? Cuando te dan pláticas de éxito, de personalidad, te dicen, yo me acuerdo de alguna ocasión en algún curso que nos daban pláticas precisamente de, pues para que consiguieras el éxito tú como persona. Y te decían, ¿por qué creen que Hugo Sánchez, uno de los mayores jugadores futbolistas que ha dado en nuestro país, resultó ser tan exitoso? Simple, desde la mañana toda su vida era fútbol. Desayunaba alimento para futbolistas, se iba a entrenar, comía alimento para futbolistas, en la tarde veía videos de futbolista, y toda su vida tornó, ¿verdad?, alrededor del fútbol. Claro, llegó a perfeccionarse de tal forma que llegó a ser uno de los hombres más exitosos en ese deporte. Entonces, así tiene que ser. Entonces, jueces, abogados, todos debemos ir perfeccionándonos. Y entonces, en el caso de los ayuntamientos y de los diputados y senadores, ese es uno de los problemas que se cuestiona, que desgraciadamente a veces llega un equipo, ¿verdad?, como en el caso de los ayuntamientos,
en el próximo trienio no se renueva, pues más bien no se conserva, generalmente llega otra planilla y entonces la gente nueva es que llega, empieza desde cero y entonces no sabe orientar a las personas y de repente pues te hace una serie de errores que imagínate cuánta gente llega a los palacios municipales y desgraciadamente a consecuencia de la falta de preparación, de la falta de capacidad, de la falta de experiencia que se tiene en muchas de las ocasiones, en mucha gente, no hablo de toda, pero en mucha de la gente hace precisamente que te orienten mal. Y entonces yo lo que comento es que esto es como darle a la piñata, te vendan los ojos, te dan de vueltas y ahora sí, a ver si le pegas a la piñata. Entonces, de tantas orientaciones que te dan, igual habrá algún golpe que le pegues, pero la mayoría no les vas a pegar. Entonces, imagínense, eso es lo que pasa con mucha de la gente. Ahorita vamos a platicar por qué les estoy platicando precisamente esto. Vamos a un corte, queridos amigos. Regresamos, licenciada. Sí, es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Seguimos con ustedes, amigos, en este subprograma Caso Abierto y les recordamos la línea de celular al 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Fíjense ustedes que, bueno, hace un momento precisamente les estaba yo platicando y les voy a poner el ejemplo porque les acabo de mencionar antes de que nos fuéramos al corte lo que les comenté. Llega una señora al despacho y pues preocupada, ya una señora incluso de la tercera edad, pues prácticamente la veo desesperada, la veo ya muy desgastada, angustiada efectivamente, y le digo, señora doña Marta, porque me acuerdo bien de su nombre, doña Marta, pásele, ¿cómo está usted? Siéntese, y empiezo a platicar con ella porque normalmente yo soy muy guasón, entonces empiezo a guasear con ella y etcétera, ya como que sentí que se relajó, y ya le digo, bueno, a ver, platíqueme usted a ver en qué la podemos ayudar, qué problema tiene usted. Y ya me dijo que ella tenía un lote de terreno en cierto lugar y que pues ella rentaba porque realmente no tenía el dinero para construir. Entonces pues ella rentaba, pero con mucho esfuerzo había comprado su lotecito. Y bueno, que había temporadas en que pues ella no lo iba a checar, no lo iba a ver. Entonces, cierta mañana dice, pues voy a ver mi terreno, hay que irlo a limpiar, hay que irle a ver cómo está, ¿no? Resulta que llega al terreno y se da cuenta que su vecino, pues ya le había invadido ahí alrededor de 1,5 metros de su lote, de ancho, por todo lo largo que daba. Entonces, obviamente, pues empieza a tratar de platicar con el vecino y bueno, ya saben que hay vecinos pues que se prestan al diálogo, ¿no? Pero hay vecinos que no. Y entonces empieza a entrar en conflicto con el vecino cuando él le dice, ¿sabe qué, señora? Hágale como quiera. Yo ya aquí están mis escrituras, yo ya medí mi terreno y resulta que mis medidas no me daban. Hasta donde usted puso sus señales para delimitar el terreno, no me daba el terreno. Así que ya medí mi terreno y mi terreno llega hasta acá y ya me metí 1,5 metros. Le dice la señora, pero no, porque mi terreno es así, total, pues hágale como quiera. Pero además, la señora, doña Marta, no se percata en qué momento esta persona invade ese terreno. ¿Sí? No sabe si eso ocurrió el año pasado, en qué mes. Cuando ella llega a checar su terreno es porque esto ya estaba invadido. Entonces no se da cuenta. Entonces, pues la señora, cuando se da cuenta que no puede platicar con el vecino, no puede llegar a un arreglo con él, pues finalmente se va al Palacio Municipal. Ahí en el Palacio Municipal la orientan mal, la mandan a una oficina en particular. En esa oficina llega, que se supone que ahí hay asesores, hay abogados, y le dicen, sí señora, no se preocupe, aquí la vamos a atender. Y entonces le redactan lo que nosotros los abogados llamamos una acusación, una denuncia, licenciada, que tú eres especialista en eso, porque tú te encargas de recabar las declaraciones, las entrevistas de testigos y demás. Bueno, total que hacen la acusación, hacen a través de un escrito, sí, de manera escrita,
dirigida a la gente del Ministerio Público, acusando al vecino por despojo. Pero además relatan los hechos, cómo exactamente sucedieron, y van y presentan la acusación ante el Ministerio Público. Ahí, obviamente, el Ministerio Público checa los hechos, dice, bueno, pues adelante, vamos a darle entrada al asunto, le dan entrada al asunto, y obviamente, bueno, ahí empieza el desgaste de la señora, porque la citaron varias ocasiones para que redactara su denuncia, su acusación, la firmara, hay que sacar copias, hay que ir a presentar al Ministerio Público, y el Ministerio Público, tratando de integrar la averiguación, que en esa época era averiguación, obviamente manda oficios a los peritos para que vengan, determinen las medidas y colindancias del inmueble, la afectación, y obviamente eso significa gastos, porque la señora tuvo que invertir, tuvo que pagar en peritos, tuvo que pagar en viajes a la ciudad de Puebla, llevar oficios y demás. El chiste es que la señora para ese momento ya se había gastado como 10,000 pesos. Entonces, ya yo leo, porque afortunadamente traía los papeles, y yo leo la denuncia, la acusación, le digo, señora, este asunto no va a proceder en contra de la persona que usted acusó. ¿Por qué, licenciado? Sencillo, porque esto no es un despojo. Aquí lo que necesita usted promover es un juicio civil en el que usted reclame al vecino que en realidad usted es dueña de esa fracción de terreno que le fue invadida, ¿sí? Para que el juez, ya sea por las buenas o por las malas, le entregue a usted esa fracción de terreno que el vecino equivocadamente le invadió. ¿Cómo le hice para saber, para hacer la diferencia entre un asunto penal y un asunto civil? ¿Cómo le hice? Sencillo, queridos amigos. Para que exista un delito, en este caso despojo, el delito de despojo es, hay algunas características importantes, y eso es lo interesante y lo que hoy quiero tratar, es cuando estamos ante la presencia de un delito y cuando en realidad no estamos ante la presencia de él y el trámite es otro. ¿Para qué? Para que no gasten, para que no se desgasten infructuosamente, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto tiempo, esfuerzo, trabajo. Porque finalmente, si tú vas y pierdes todo tu día, pues a lo mejor no solamente es el dinero que estás invirtiendo, sino además tu tiempo y tu día, que pudiste haberlo invertido en otras cosas. Bueno, ¿qué se necesita para que exista despojo? Violencia, furtividad, ¿sí? O amenaza. Es decir, para que yo despoje, para que yo esté ante la presencia de un despojo, tengo que meterme al terreno con lujo de violencia. ¿Cómo puede ser? Pues a lo mejor con machete en mano fui y lo invadí, ¿sí? O con pistola en mano, o con palos en mano. Sabes que hay veces que se juntan 2 o 3 personas y con palos van y se meten al terreno. Eso es violencia. Para que haya un delito de despojo se necesita eso. Primero, violencia. Puede ser física o moral, ¿sí? O amenaza, ¿sí? Puede ser ¿cuál? Mira, si tú llegas y encuentras al dueño del terreno y le dices, mira tal por cual, si no te sales en este momento te voy a matar, si no te sales en este momento alguno de tu familia se lo va a cargar el tren, etcétera, etcétera. Con otras palabras, estamos ante la presencia de una amenaza. Si tú invades el terreno, la casa, porque rompes chapas, porque rompes cerraduras, porque te metes con violencia, porque te metes a palos, porque te metes amenazando a la persona, entonces hay despojo. Si no hay estas características, si no tenemos estos elementos, no hay delito, no hay despojo. Ahorita les voy a platicar, regresando del corte, cuáles otras características tenemos para que haya delito.
Así es, está muy interesante este tema, realmente pues se hace la diferencia cuando es un despojo y cuando es un juicio reivindicatorio. De eso estamos hablando el día de hoy y recuerden la línea de celular al 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso abierto continúa después del corte.